Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Génesis capítulo 31, versículo 17 en adelante, vamos a leer todos, unánimes, juntos. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado sus tiendas en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciéndome: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con las costumbres de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa, ponlos aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros 2. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, y lo llamó Jacob Gaalat, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros 2. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispa, por cuanto dijo:
atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzga entre nosotros. El Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que esta palabra cumpla el propósito eterno para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es darnos vida en el espíritu. El propósito de la palabra es permitirnos conocer la voluntad de Dios, para que conociendo esa voluntad nosotros nos arrodillemos. Entonces oremos para que la palabra cumpla ese propósito en nosotros. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros estamos reunidos en tu nombre, Señor, anhelando todo lo que viene de ti, deseando, Señor, con hambre, con sed, todas las cosas tuyas, toda tu bendición, el pan que bajó del cielo. Que nosotros comamos ese pan, Señor, que nosotros realmente tengamos esa palabra morando en nosotros y produciendo los frutos tuyos, Padre Celestial. Que tu palabra en nosotros no se vuelva infructuosa, Señor, que los afanes de este siglo, Señor, que el amor del dinero no vuelva, Señor, tu palabra infructuosa, sino que al contrario, en nosotros tu palabra de fruto, a 30, a 60, a 100. Entonces úsanos, Padre Celestial. No permitas que nos distraigamos en nada, Señor, sino que corramos esta carrera con paciencia, puesto los ojos en ti. Que la maldad del mundo, que el desengaño del mundo no apague nuestra fe ni nuestro amor, Señor, sino que nosotros estemos parados en ti, Señor, haciendo no la voluntad de los hombres, sino tu voluntad, Padre Celestial. Sosténnos y fortalécenos y enséñanos y guíanos, Señor. Sé nuestro pastor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos en deuda con esta predicación, ¿no? Habíamos quedado en la primera parte porque es una porción que tiene muchos elementos. Nosotros el tercer domingo del mes, por medio de la Escritura, aprendemos cómo rendir el culto. Y es que la vida de culto, cuando nosotros decimos el culto, tiene inclusive una palabra como rara, porque ya ha perdido su sentido. Incluso en los Estados Unidos, cuando alguien habla de cult o culto, suena como una secta, como una cosa de locos rara. Y hoy en día la iglesia se reúne para estar amigablemente, para pasarla bien, pero no están entendiendo que el culto es la manifestación de la iglesia por honrar a Dios y por servir a Dios. Por eso nosotros tenemos que ser tan dedicados para poder rendir el culto bien, ¿no? Realmente, pues entre semana la iglesia está ahí como llevando a cabo la enseñanza y el estudio, pero el sábado, pues usted ve aquí, ¿no? Están arreglando las sillas, el piso, los de la alabanza están preparando la alabanza, cuadrando el sonido, para que todo salga bien, así debería ser, ¿no? Las flores están ahí, que estén bonitas, pero no es para nosotros, sino que es para que la iglesia pueda estar cómodamente haciendo lo que tiene que hacer, que es rendir el culto a Dios. Una persona me preguntó entre semana, que tenía un grupo con jóvenes, y me hizo la pregunta: ¿qué es la iglesia? Y ahora me la paso pensando todo el tiempo en esa pregunta, y voy a hacer como 50 videos, yo creo que podría ser hablando de qué es la iglesia. La palabra iglesia significa los que salen afuera. Eso significa iglesia, está compuesta de dos palabras. Una palabra que es ek, que significa salir, y klesos, que significa llamados. Entonces la iglesia son los llamados afuera. Y esa palabra iglesia, eclesia, que es en griego, es la misma palabra que usará en el Antiguo Testamento para asamblea o para congregación. Cuando habla de la congregación en el desierto, fueron los que salieron de Egipto, la tierra oscura, para entrar en la tierra roja, la tierra de sangre, es lo que significa desierto, de la tierra de esclavitud, de la tierra donde tenían que matar a los hijos y abortarlos, a la tierra donde ellos van a rendir el culto. Y Dios le dice: llama a mi pueblo
para que me rinda culto. Llama a mi pueblo para que me rinda sacrificio, para que me presente ofrenda. Llama a mi pueblo para que me celebre fiesta. Y esa es la razón de ser de la iglesia en este tiempo. Después hablaremos más de eso, ¿no? Cuando lleguemos a esa porción, algún día llegaremos a Éxodo, cuando dice Dios que saque al pueblo a Moisés que saque al pueblo de Egipto. Pero sigue siendo el mismo sentido de la iglesia. Aquí estamos nosotros viendo a Jacob que tiene que salir. Tiene que salir. Es particular, ¿no? Porque Abraham le dice, deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero a Jacob le está dando la orden ahora contraria. Deja la tierra en la que estás y regrésate ahora a tu tierra y a tu parentela. Entonces, está hablando de la vida de fe, está hablando de la obra del Señor Jesucristo, está hablando del peregrinaje de la iglesia. ¿Usted sabe que la iglesia es peregrina? ¿Usted sabe que la iglesia está en ese proceso de peregrinaje? Y ese peregrinaje es en este mundo, aquí no es la tierra prometida. Nosotros estamos viviendo la etapa del desierto, espiritualmente hablando. Hay gente que es muy chistosa, ¿no? Porque uno la ve y tiene aflicción. Entonces, ¿qué pasa? No, es que estoy en el desierto, estoy en el desierto. Al contrario, en el desierto es donde nosotros celebramos fiesta, en el desierto es donde nosotros presentamos ofrenda y sacrificio, en el desierto es donde nosotros estamos felices haciendo la voluntad de Dios. Es en esta época, es la época de la iglesia y es la época de estar viviendo para Él. Es el momento, ¿por qué sacrificio? Porque es con trabajo que nosotros estamos llevando la vida de fe, porque estamos en medio del mundo, en medio de las tinieblas. Y es el momento donde nosotros podemos brillar como luminares en la noche, dice el apóstol Pablo poéticamente en el libro de Filipenses. Podemos ser como estrellas en medio de la noche. Esa es la razón de ser de la iglesia. Entonces la vida de culto de la iglesia no solamente es en este momento nosotros formalizamos el culto, pero la vida de culto es toda la vida. Apenas salimos de las puertas, ese es el servicio. Aquí estamos en el culto, pero apenas salimos de las puertas de la iglesia comienza el servicio o comienza el alimento de la iglesia. Él le dijo, mis ovejas oyen mi voz, me siguen, yo soy la puerta, entran al corral, entran al aprisco de las ovejas, pero después yo las saco para que ¿qué? Para que busquen alimento. El alimento no está adentro, o sea, el alimento no está aquí. El alimento no es la predicación, sino que el alimento es cuando nosotros salimos de esas puertas a cumplir el servicio, a predicar el evangelio, a llevar a otras personas a los pies de Cristo. Por eso les dijo Jesús a los discípulos cuando se encontró con la mujer samaritana, este es mi alimento, ¿qué? Que haga la voluntad del Padre y que acabe la obra que Él me envió a hacer. Entonces nosotros tenemos que entender muy bien qué es ese proceso de la iglesia. Cuando nosotros estamos leyendo una porción del Antiguo Testamento, a veces no podemos ver muy bien qué es el propósito de la voluntad de Dios. ¿De qué está hablando con respecto a la voluntad de Dios? Yo le he dicho, ¿no? Toda la Biblia está hablando acerca de Jesús. Entonces nosotros no podemos ver. No sé si le ha pasado como cuando uno coloca esos mapas para localizar las direcciones, ¿no? Ahora es muy fácil. Entonces uno coloca el mapa y entonces le dice la ruta que va a seguir, cuánto tiempo se va a demorar, dónde va a encontrar trancones, dónde hay policías para que ahí baje la velocidad. Bueno, le dice todo, ¿no? Es un cuento. Pero a veces uno abre mucho el mapa y cuando abre mucho el mapa, ¿qué pasa? Se pierde. Se pierde. ¿Dónde es que es? ¿Dónde es que es? Y entonces otra vez tiene que volver a cerrar el mapa para volver a verlo todo pequeñito y dice, ah, es acá. Y ahora sí otra vez vuelve y aumenta. Pues así es cuando usted lee el Antiguo Testamento. A veces nosotros tenemos que cerrar el mapa, alejarnos un poco para poder ver el panorama, para entender de qué está hablando. ¿De qué está hablando? Está hablando de Jacob, que está sirviendo en un lugar extraño, que no es su lugar, pero que está sirviendo para el propósito eterno. ¿Está sirviendo a quién? A Labán. Y sirviéndole a Labán, Jacob va a tener dos esposas, Lea y Raquel. Y de Raquel tendrá el hijo de la promesa que será Judá. Lo siento por los que vienen hoy por primera vez, ¿no? Pero ya hemos explicado todos estos puntos antes, pero pueden ver ahí en YouTube las prédicas anteriores. ¿Qué significa cada elemento? Entonces, bueno, de ahí va a salir Judá. Cuando ya es el tiempo, entonces Jacob tiene que volver a su casa. Volviendo a su casa, secretamente se lleva a sus dos esposas, a sus hijos
y a lo que él ha obtenido por el fruto de su trabajo. Y entonces, cuando sale de ahí, Labán se da cuenta que se salió sin que le dijera y va y lo busca para matarlo. Pero buscándolo para matarlo, Dios se aparece a Labán y le dice, oiga, cuidado siquiera con hablar descortésmente a mi Jacob. ¿Se entiende eso? Cuidado, le dice, cuidado con hablar siquiera descortésmente a mi Jacob. Yo estoy con él. Acuérdese que yo estoy con él. Y entonces Labán, que venía con todos sus guerreros, por eso le dice Jacob, bueno, ¿por qué vino así a buscarme? ¿Qué quería? Él tenía una intención, ¿no? Matarlo. Y quitarle las hijas y quitarle los ganados. Pero como Dios le dijo, oiga, cuidado. Entonces él viene y le dice, bueno, yo venía contra usted, pero Dios se me apareció anoche y me dijo que no le hablara descortésmente. Y entonces, pero él viene a reclamar algo que se le ha llevado, no Jacob, sino una de sus esposas. ¿Qué se le ha llevado? Los ídolos, los tesoros de Labán. Entonces, Jacob dice, bueno, terrible, ¿no? Al que encuentre los ídolos, mátelos si quiere, porque yo no me he llevado nada de usted, yo no me he llevado nada. Y él empieza a recordar cómo se ha comportado cuando ha estado con él. Dijo, mire, cuando estuve entre usted, yo fui íntegro. Hice lo que tenía que hacer, cumplí lo que tenía que cumplir, sacrifiqué lo que tenía que sacrificar, de modo que nada de lo que tengo yo es suyo. Y esté Dios entre usted y yo, y sea mi testigo. Y entonces Labán dice, sí, yo tengo que reconocer, de verdad, esto es justo. Vamos a levantar un majano. ¿Qué significa un majano? Bueno, tiene varios significados, yo lo veremos. Pero significa el monte del testimonio. ¿Ha escuchado esa palabra en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el monte del testimonio? Y es que la Biblia ya va a hablar varias veces del monte del testimonio. El monte del testimonio es el Calvario, el Gólgota, el lugar donde fue crucificado Jesús. Ese mismo lugar es el monte Moriah. Ese mismo lugar es donde Abraham iba a sacrificar el hijo, pero Dios proveyó un sustituto para que muriera en lugar del hijo, que fue un carnero que estaba engarzado por los cuernos. Ese majano o monte del testimonio quedará para siempre para que Labán no se meta con las cosas de Jacob, ni Jacob se meta con las cosas de Labán. Y le dice, mire, eso queda como testimonio, ni aquí ni allá. Y dice, listo, vamos a comer el pan, vamos a tener la paz, y ya se despide. Bueno, ¿de qué está hablando esto? Pues toda la historia de la iglesia. Es el Señor Jesús. El Señor Jesús sale de la casa del Padre, viene aquí al mundo, hace la obra del Padre, trabaja por dos mujeres. ¿Por cuál? Por Israel y por su iglesia. Y entonces de la iglesia es que sale el hijo de la promesa, ¿no? De la iglesia es que sale el heredero. De la iglesia son los que son realmente los santos. Israel también tendrá participación. Él va a tener también herencia. Pero la herencia del esclavo, dirá en Gálatas capítulo 3, es diferente a la herencia del hijo. No van a heredar en el mismo lugar. No, Israel no va a heredar igual que la iglesia, no se equivoque. La iglesia va a heredar como hijo. Israel va a heredar como ¿qué? Como esclavo. Por eso es tan absurdo las personas que están pretendiendo que la iglesia vuelva otra vez a ser judía, que otra vez la iglesia empiece a guardar costumbres y prácticas de la ley y hacer, no, es que eso es muy profundo. No, lo que pasa es que usted es muy pandito, man. Porque usted no entendió la palabra de Dios, no entendió que lo más profundo no es Israel, que lo más profundo es Cristo y la iglesia, que lo más profundo no es mojar el pan con las hierbas amargas y celebrar las fiestas, sino que ya las fiestas se han cumplido ¿en quién? En Jesús. Él es nuestra Pascua, Él es nuestra primicia, Él es nuestra cosecha, Él es nuestra propiciación, Él es nuestra arca del pacto, Él es el maná que bajó del cielo, Él es la serpiente que fue levantada en el desierto, Él es el Jacob que está trabajando por sus hijos y por sus ganados. ¿No ha entendido eso? Eso sí es profundo. Eso sí es profundo. Lo otro solamente es ¿qué? Sombra de lo que iba a venir. Entonces estamos hablando que
que el Señor Jesús trabajó por su iglesia y nosotros somos la recompensa de su trabajo. Nosotros somos lo que Él está obteniendo. Y que cuando ya Él se presente delante del Padre, ya estará en completa paz. Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios está con nosotros. Mire conmigo Mateo capítulo 1, 18 en adelante. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con su madre con José, antes que se juntasen, quiere decir, antes que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Mire conmigo Juan capítulo 14, versículo 17 y 18. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice el versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos ¿qué? Morada con él. ¿Estará con quién? Con nosotros. Mire Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios. ¿Qué? Que Él va a estar con nosotros. Dios con nosotros. Esa es la promesa de la iglesia. Cuando él le hizo la promesa, el pacto a Moisés, entonces Moisés le dijo: si tu presencia no fuere con nosotros, y él le dijo: no, yo no voy a estar con ustedes, yo voy a enviar mi ángel irá con ustedes, él estará con ustedes. Pero a nosotros ya no tenemos el ángel, nosotros ahora tenemos ¿a quién? La presencia del mismo Dios, Dios con nosotros. Sí, claro, el Hijo subió al cielo, Él está sentado en el trono, pero nos envió ¿qué? A su Espíritu Santo para que tome a la iglesia como su templo. Entonces ahora Él está aquí, en medio de nosotros. Algunas personas no entienden mucho de eclesiología, entonces dicen: la iglesia no es un lugar. Claro que la iglesia es un lugar, pero la iglesia es un lugar espiritual, y ese lugar espiritual está conformado por cada creyente genuino en Cristo Jesús. Cada persona. En este momento nosotros tenemos una extensión, un lugar allá en Australia con María José. Nosotros tenemos un lugar en Florida, ¿no? Pero ya se vino aquí. Aquí está Luz Betty, está con su sobrina. Luz Betty se conecta desde Miami. Está allí haciendo la obra, ¿no? Está allí siendo iglesia. Nos mantenemos unidos en el espíritu, pues, y gracias por la tecnología hoy en día. Pero ella es iglesia, ¿no? Los que están en cada lugar, en la India se conectan, en cada lugar son iglesia. Y pertenecen al cuerpo de Cristo. Es un lugar. ¿Es un lugar qué? Espiritual. Entonces, cuando está hablando aquí en la Biblia con Jacob, Jacob está haciendo la sombra de Jesucristo, y las esposas, una esposa está haciendo sombra de Israel, que es Raquel, Lea, y otra esposa está haciendo sombra de la iglesia, que es Raquel. Entonces miremos Génesis capítulo 31. Dice: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso camino
todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Entonces, él se va a volver, ¿a dónde? A la casa del Padre. Mire conmigo Juan capítulo 14, versículo 1 y 2. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también conmigo. Entonces él está haciendo ese periplo, ese viaje. Ese es el camino del Hijo del Hombre. Él salió del Padre, pasó por este mundo, en este mundo hizo la voluntad del Padre, derramó la sangre por su iglesia, compró a la iglesia con su sangre, subió otra vez al trono, está preparando la morada eterna, volverá por su iglesia, ojo, por los vivos y por los muertos. Si usted muere en este momento, ¿para dónde se va? No se va al cielo todavía, se va a un lugar que se llama el paraíso. Es otro lugar espiritual. Y en ese lugar las almas o los espíritus, bueno, las almas con sus cuerpos espirituales están esperando, aguardando la venida del Señor. Cuando el Señor entra de nuevo en este universo, no podemos preguntar aquí, y venga en el aire, cuando el Señor venga en el aire, entonces el Señor tomará a su iglesia, resucitará a los que estemos ahora, seremos transformados, si estamos vivos todavía, tendremos el encuentro con el Señor en el aire, después vendremos y reinaremos por 1000 años en la tierra, después de los 1000 años, ahora todo este sistema será destruido, nosotros entraremos ahora sí al cielo a estar eternamente con Él. ¿Sabía eso? ¿Sabía que este mundo no fue creado para siempre? Por eso en Mateo 25 dice, vengan benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero dijo en Juan 18, mi reino no es de este mundo. Pero el problema es que a la iglesia le están enseñando que el reino es ¿dónde? Aquí y ahora. Y la iglesia se enredó metiéndose en los asuntos de este mundo. Y ahora la iglesia está haciendo marchas por este mundo, campañas por este mundo, políticas por este mundo. A la gente le están haciendo anhelar este mundo, le están deseando que tenga deseos por las riquezas, por los afanes de este mundo, por las cosas de aquí abajo. ¿Y sabe qué va a hacer el mundo? El mundo va a reclamarle sus ídolos a la iglesia. Por eso el mundo resulta persiguiendo ¿a quién? A la iglesia. Usted sabe que lo más nefasto es que la iglesia se ponga en la picota pública para que todos lo admiren y digan, nosotros estamos defendiendo las políticas de... Perdió la iglesia. Por eso es tan importante conocer la historia de la iglesia. Yo espero que en noviembre estemos teniendo la segunda parte del primer parte del seminario. Pero la iglesia no se puede meter en esos asuntos. El reino no es de este mundo. Denle al César lo que es del César, dijo el Señor claramente, y a Dios lo que es de Dios. La iglesia viva para el propósito que el Señor nos encargó. ¿Usted está de acuerdo con el sí o con el no? ¿A usted qué le interesa? Yo le predico el evangelio. A mí déjeme ser ciudadano, que eso es una parte también importante de cada uno. Pero usted no vaya a evaluar la vida de fe por una cuestión mía ciudadana. ¿A usted le gusta Millonarios o Santa Fe? Viejo, no, ya no me gusta ninguno. Sí, renuncié, cuando empezaron a matar hinchas, renuncié a esas bobadas. No tiene sentido. ¿Reggaetón o rock? ¿Qué le interesa? Eso es ¿Neruda o Benedetti? Ay, ¿sabe qué? No me moleste. Yo le hablo de Cristo. No, pero es que si a usted le gusta Neruda, yo no puedo ir a su iglesia. Ay, viejo, perdóneme, pero usted vaya a la casa de Poesía Silva. Usted no está buscando a Dios, usted está buscando a los poetas. Entonces no tiene nada que ver. ¿Entiende? Esas cosas del mundo no tienen nada que ver. Pero el Señor dijo, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros estamos viviendo en este mundo
Y con esas riquezas injustas, que son las cosas de este mundo, nosotros estamos haciendo nuestras moradas eternas o ganando las riquezas justas. ¿Se acuerda de esa porción que alguna gente tiene mucha duda en el Nuevo Testamento? Del siervo malvado. Que el siervo malvado con las riquezas injustas hace ¿qué? Las riquezas justas. Prepara su lugar en el cielo. Nosotros estamos preparando nuestra morada eterna con la vida que estamos viviendo. Yo no sé qué talentos le haya dado Dios, qué dones le haya dado Dios. Pero con esos talentos y con esos dones usted tiene la responsabilidad de dar testimonio al mundo de en quién ha creído. Por eso no se robe los ídolos del mundo, porque el mundo lo va a perseguir. Pastor, me echaron del trabajo. ¿Por qué? Por cristiano. Porque a nadie echan por cristiano, viejo. Al contrario, si la gente anhelara a un trabajador, sería un trabajador cristiano, porque se supone que sería un hombre cumplidor, que llega temprano, que se va después, que hace todo bien, que es eficiente, que no forma problemas, que no arma rollos. No, es que me encontraron robándome unos lápices. Ah, se robó los ídolos. Pues claro, y el mundo se va por sus ídolos, por ladrón, por mentiroso, por estafador, por abusivo, por sinvergüenza. Y después decimos, no, es por cristiano. No, al contrario, es por ser anticristiano, porque es un testimonio malo. Fíjese cómo es Jacob, se para delante de Labán y le dice, bueno, dígame qué hice mal, dígame dónde lo robé, dígame dónde lo estafé. Usted más bien trató de estafarme, 10 veces me cambió el salario. ¿Y sabe qué? 11 veces me bendijo el Señor. Porque Él nos va a dar más. No se preocupe, no tenga temor. Dios está con nosotros. No importa lo que quiera hacerme el hombre, no importa lo que quiera hacer el malo. Mire, ¿qué se quieren llevar? Los zapatos, entréguele la capa también. Usted no se preocupe, ¿qué? Dios hará. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor. Y si usted necesita ser disciplinado, tenga la seguridad que esa disciplina inclusive será buena, porque a veces no es que tiene que disciplinarnos, a veces tiene que doblarnos la patica ahí para qué, ¿sí? ¿A cuánto ustedes la mamá lo pellizcaron, no? Entonces, cállese, pero eso le sirvió, ¿no? Para que aprendiera a ser más prudente, por lo menos. Está diciendo ahí que yo me voy porque nosotros definitivamente no somos de este mundo. Creo que si la iglesia entendiera eso, la iglesia correría más liviana. La iglesia no se pondría a hacer tantas tonterías. La maleta sería más pequeñita, cargaría menos cosas. ¿Ha visto esos videos de los viajeros, no? Que le enseñan cómo viajar bien. Entonces dicen, usted necesita solamente una mochilita, no necesita más. 2 blue jeans, una pantaloneta, unos tenis, unas pantuflitas, 3 camisetas y 5 calzoncillos. Y ya. No lleve más, no lleve más. No se ponga a llevar más. ¿Ha visto a Alan por el mundo? Bueno, Alan por el mundo. Viaje liviano, porque no ve que con los motetes se enreda, con las maletas se enreda, con eso lo estorban. Acuérdese que la puerta es estrecha, de modo que usted todas las maletas tiene que dejarlas ¿a qué? Afuera, porque no caben. Dice en Hebreos capítulo 11, el versículo 8, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Se da cuenta que esa palabra iglesia, o sea, los llamados afuera, tiene todo el sentido desde el Antiguo Testamento? Sí, nosotros ni siquiera sabemos qué significa iglesia. Pensamos iglesia, nos imaginamos un edificio con una bolita y con una crucecita encima. Pero eso no es iglesia. Sino iglesia son las personas que han sido llamadas afuera. ¿Afuera de qué? ¿Afuera de qué? De este sistema, de este mundo, de la corriente de este mundo. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Este es el versículo de los arquitectos, Samir, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿qué? Dios. ¿Dónde tenía su corazón Abraham? ¿En este mundo? No ve que siendo un hombre tan millonario, no se construyó jamás una casa, sino que siempre habitó en tiendas.
Porque él estaba esperando otra cosa. Dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Eso es demasiado hermoso, ¿no? Usted sabe por qué Dios no se avergüenza con todas nuestras debilidades, con todos nuestros defectos, con todas nuestras imperfecciones. Dios no se avergüenza de llamarse ¿qué? Dios nuestro. ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿Usted ha pensado alguna vez por qué? ¿Por qué me llamó a mí? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué me mostró su verdad? ¿Por qué entre tantos millones de personas? En Bogotá pueden haber en este momento, no sé, 9 millones de personas, pero la iglesia es un reducto pequeñito, no somos ni el 2%. No somos ni el 2%. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque usted puso su corazón no en las cosas de aquí abajo, sino en la patria eterna, en el cielo. Y si su corazón no está en el cielo, entonces usted no tiene su corazón en la promesa. Por eso usted no puede vivir la vida de fe. Usted quiere, como el hijo pródigo, su herencia aquí y ahora para gastársela con las prostitutas y terminar comiendo algarrobas con los cerdos. ¿Sabe cuál es el problema? Que el padre, ¿qué le dice? ¿Quiere su herencia? Tómela. Hay un pastor muy famoso, ¿no? Búsquelo ahí en YouTube, lo voy a boletear. No le voy a decir el nombre, pero busque la frase. Dijo, a mí no me hablen de oro en el cielo, yo quiero mi oro acá. ¿Sabe qué hace Dios? Se lo da. Pero ya cambió su herencia. ¿Sabe ese corazón malvado? Yo quiero mi oro acá. No sea tan bruto. ¿No es que nosotros tenemos un tesoro eterno, imperecedero, donde los ladrones no minan ni hurtan, donde las polillas no corroen ni destruyen? Por eso Abraham pudo ver que no era la tierra prometida en la que estaba pisando, sino la tierra prometida era su patria celestial. Nosotros, la iglesia, somos los que vamos por esa patria celestial. Si usted no tiene esa promesa, entonces a usted le cuesta mucho vivir la vida de fe. Porque entonces está agarrado con los hermanos, está peleando con la gente, está haciendo la lucha contra la carne y la sangre, porque usted está con su corazón en la carne y la sangre. Cuando uno comienza a mirar espiritualmente, dice, ay, no, eso no importa. Voy a aguantarme a mi suegra con tal de que ella llegue a los pies de Cristo. Le voy a predicar, la voy a amar, voy a superar, porque a mí me interesa es que, pues no mi suegra, pero sí que la familia, y como ella es tan influyente, pues que todos lleguen al cielo. Es mirar con los ojos espirituales. Estamos hablando de Génesis capítulo 31. Dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Esa fue la embarrada, ¿no? Raquel hurtó los ídolos de su... Y es particular porque Raquel no es Israel, Raquel es la iglesia. Si hubiera sido Lea, uno dice, muy bien, es que esos israelitas malvados, esos judíos perversos, pero no fue Raquel, no fue Lea, perdón, fue Raquel. Raquel significa oveja, ¿sabía? Es la iglesia. Y desafortunadamente el problema de la iglesia es que todavía tienen los ídolos que escondidos debajo del albarda. Y entonces nuestro corazón está ahí dividido. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10. Se llama esa porción ¿qué? Amonestación contra la idolatría. Pero no crea que está hablando de los ídolos de figuras, de pinturas, de estatuas. No está hablando de eso. Y por eso ahí va a decir, no unáis en yugo desigual. Tampoco está hablando del matrimonio entre creyentes y no creyentes. Ay, es que cambian la palabra por todos lados, ¿no?
Miren lo que está hablando, miren el versículo 7. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿De qué está hablando ahí? Que el pueblo, en lugar de entender que Dios le había dicho, salgan al desierto a rendirme culto, a presentarme fiestas, a rendirme holocaustos, a darme ofrendas, a vivir para mí, se dedicaron a vivir ¿para quién? Para ellos. Se olvidaron del propósito. Nosotros podemos tener aquí una congregación de ese tipo, ¿no? Vamos aquí a que la gente se sienta bien y vamos a dar charlas humanistas, pero no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Sino que nosotros todo el tiempo tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, entender el propósito de la iglesia y hacer lo que Él nos mandó. Imagínense el pueblo de Israel que estaba siendo sustentado con el maná, que era el pan que bajó del cielo. Dijeron, ¿sabe qué? Estamos hartos del maná, no queremos más maná, por favor, denos de comer carne. ¿Usted cree que es que Dios está mal, Dios es vegano y entonces Él está buscando que la gente sea vegetariana? No se dejen equivocar. Está hablando espiritualmente. ¿Quién es el pan que bajó del cielo? Jesús es el pan que bajó del cielo. ¿Y cuál es la carne que están pidiendo? No nos hable más de Jesús, predíquenos de las cosas de este mundo. Háblenos de cómo tener un hogar bonito, díganos cómo criar los hijos, digan cómo ser buenos empleados, háblenos de cómo manejar las finanzas. Usted no sabe la presión que yo he tenido toda la vida de fe desde que comenzó Palabra Viva, porque yo prediqué eso y mucha gente se ha ido de la iglesia por eso y han montado iglesias donde dicen, mira, aquí vamos a tener mix, aquí somos la iglesia mezclada, predicamos eso y predicamos también del Espíritu. ¿Sabe qué? No se puede mezclar 2 semillas, no se puede mezclar lana con lino. Es maldición. No se puede meter fuego extraño. Es maldición. No se puede predicar para la carne y para el espíritu. Lo que pasa es que nosotros entendemos, eso sí no se vaya a equivocar, nosotros entendemos que todas estas cosas de la carne han de ser usadas para el espíritu. Que si nosotros buscamos tener un hogar bueno es para el espíritu. Que si nosotros buscamos que nuestros hijos sean criados en amor y en la demostración del Señor, es por sus espíritus. Que si nosotros trabajamos, laboramos, hacemos cosas, es por el espíritu. Vamos por eso. Todos son medios, pero el fin es la salvación de nuestra alma. Por eso no predicamos para la carne. ¿Predicamos para qué? Para el espíritu. Pero predicando para el espíritu entendemos que todas las cosas de la carne han de servir para eso. Usted no sabe, Satanás se mete con su familia no para que usted tenga malas relaciones con su esposa. A él no le interesa eso, a él lo que interesa es que su espíritu se pierda, que usted maldiga a Dios, que usted no vuelva a la iglesia, que usted tenga las dificultades. Entonces se mete por ese lado, entonces uno ahí empieza a bobear, no ve espiritualmente y empieza, no, es que yo no le perdono que usted me haya quemado los huevos, y entonces yo quería mis huevos bien cocinados, y usted me los preparó mal, y no, dejemos de hablar, y usted qué viene a decir si usted ni siquiera ayuda, y bla, 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 bla. No, el problema no eran los huevos, el problema era ¿qué? El espíritu. Y nosotros nos dejamos engañar en las cosas de este mundo. Dice ahí el versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, que sea algo lo que se sacrifican los ídolos? Antes lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a hacerlo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. ¿Entiendes? Yo puedo tomarme una cerveza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me puedo emborrachar y hacer? No, lógico que no. Y usted tiene que pensar si le conviene o no le conviene. Si lo edifica o no lo edifica. Tiene que tener discernimiento. Tiene que tener madurez. Tiene que saber cómo está haciendo la obra del Señor. Bueno, vamos otra vez a Génesis. Dice, y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte Galad, y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido.
Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Quién tiene una versión actual? ¿Cómo dice ese versículo 24? Pero Dios se acercó a Labán el arameo en un sueño y le dijo: cuídate de no discutir con Jacob, bien sea con amenazas o sin violencia. Cuídate, ¿no? Cuídate, le hace una advertencia. Miren la advertencia que hace en el Nuevo Testamento contra los que se meten con la iglesia. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis. ¿Usted se da cuenta quién es carnal en la iglesia? Una persona que se la pasa fregando la vida, peleando, envidiando, poniendo problema para todo, haciendo mal ambiente, mirando mal a la gente, fregando, diciendo tonterías. A mí me da pena, ¿no? A veces con las personas nuevas, porque una persona nueva llega a la iglesia y piensa que la gente que está ahí lleva mucho tiempo. No, algunos acaban de llegar. Y en nuestra iglesia en particular es más difícil porque si usted acaba de llegar y quiere servir, puede servir. Entonces puede estar como ujier. Pero imagínese, la persona nueva llega, ve a la persona con la plaquita y dice: ay, él debe ser una columna de la iglesia. Y esa columna de la iglesia después le dice: ay, tiene una platica ahí que me preste. Y venga y le vendo unos productos de Omniplus. Ojalá no exista esa marca para que no diga que estoy echando vainas. Y fuera de eso: ay, usted no sabe que esa persona es una malvada, mírela y no sé qué. Y después fuera de eso dice groserías y dice palabras soeces. Y la persona nueva, ¿esta es la iglesia? Usted entiende que el mundo, como Labán, está esperando de la iglesia otra actitud. En todo caso, Labán está extrañado porque él está pensando que es que Jacob fue el que se le robó los ídolos. Pero no fue Jacob. ¿Fue qué? Una oveja. Una oveja. Fue Raquel. La gente dice: ay, en la iglesia la gente es muy chismosa. No, es una oveja, no es la iglesia. Entienda que es una persona chismosa. Ay, en la iglesia la gente le roba a uno. No, es un ladrón, es un ladrón. No son todos los ladrones. Ay, en la iglesia la gente está muy mal. No, es una oveja que está mal, no es toda. Porque es que en la iglesia somos todos. Y por eso los desocupados son los que tienen tiempo para estar bobeando ahí diciendo sandeces en Facebook, entonces piensan que eso es la iglesia. Esa no es la iglesia. Pero hemos de entender maduramente, la iglesia está conformada por seres humanos de carne y hueso, vasos de barro, que tienen muchísimas imperfecciones. Pero Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Impresionante, ¿no? Porque en todo caso ahí dice que Jacob defraudó. Cuando dice que Jacob se fue secretamente, ahí dice Jacob defraudó. Sí, él debió haberle dicho a Labán: ¿sabe qué? Me voy. Ya, ¿cuál es el problema? Me voy. Y Labán: pues sí, ustedes. Mire, cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, ¿qué es lo que hace el mundo? En el libro de los Hechos, reconocen que la iglesia es buena. Dice: y todos reconocían que ellos eran buenos, y todos reconocían que estaban haciendo el bien, y toda la gente se admiraba, y la gente venía a la iglesia. Es que la iglesia tiene el poder de cambiar. En el Imperio Romano, ¿por qué la iglesia llegó a conquistar el Imperio Romano? Porque la gente en esa época era íntegra. Y la gente hacía lo bueno y hacía el bien, no robaba, no mentía, no estafaba, no estaba buscando cómo apoderarse de los hermanos, cómo defraudar a los hermanos. Bueno, mentiras, ¿no? Estoy hablando mentiras porque el apóstol Pablo en las epístolas está diciendo: oiga, bese a las hermanas con ósculo santo. ¿Por qué cree que le está diciendo eso? Porque no ve que hay unos babosos que se arrimaban mucho y querían era defraudar a las hermanas. ¿Usted sabe que en la iglesia hay gente así? Si un hermano de la iglesia le da más de 3 likes en su Facebook, tenga cuidado con ese sinvergüenza. Está tratando de pescar en río revuelto. Ay, mire, los conozco. Son más fregaditos y asolapados.
Ay, en el amor del Señor, vámonos a rumbear. Viejo, pero no entiendan, no es la iglesia, es que una oveja que se está llevando los ídolos y lo está metiendo debajo de sus inmundicias, porque dice, yo no me voy a poner de pie porque no ve que tengo la inmundicia. 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado a Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois, ¿qué? Labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Se da cuenta que la iglesia sí es un lugar que está conformado por piedras vivas? Va a decir Pedro. Y dice, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando usted se está metiendo con la iglesia, ¿se está metiendo con quién? Con Jesús. ¿Y sabe qué es lo que más ama a Jesús? Su iglesia, porque es su esposa. ¿Usted se da cuenta de lo que está haciendo cuando está tratando de defraudar a una hermana? ¿De aprovecharse? ¿De defraudar a un hermano? ¿De aprovecharse? ¿De decir sandeces porque se le ocurrió y está haciendo tu piedra de tropiezo? ¿A quién está haciendo? Mire, le dijo Jesús, no haga tropezar a los pequeñitos porque le va a poner una cuerda de molino y lo va a mandar al fondo del mar. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso le dice ahí en Génesis 31, no te atrevas. ¿A qué? No te atrevas. No le hables a Jacob descomedidamente. Bueno, miremos el final. Vamos al versículo 45. Tomó entonces Jacob una piedra y la levantó por señal y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. ¿Se da cuenta que ese majano, ese testimonio, ese monte del testimonio está fabricado por piedras? ¿Quiénes son las piedras? La iglesia, siendo Jesús la principal piedra del ángulo. Y por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es testimonio ante el mundo. Pero esa misma palabra que utiliza para majano, que es lo que significa Galaad, Galaad significa el monte del testimonio. Esa misma palabra significa yugo. ¿A qué le suena la palabra yugo? El Señor dijo, vengan a mí los que están cansados y trabajados, yo os haré descansar, dejen ese yugo y yo les doy mi yugo, que es liviano y fácil de llegar. Mire conmigo Isaías 10. Versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga, ¿será qué? Quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué era el yugo? La esclavitud de Egipto. Vivir para el mundo, estar bajo la corriente de este mundo. Nosotros somos la iglesia, Él nos sacó afuera. Vamos a la tierra prometida, vamos a estar con nuestra parentela. Y hemos hablado, yo estoy con Él, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué es lo que pudre el yugo? ¿Qué? La unción. ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo morando en nosotros. Él nos librará. Él nos está librando. Y Él nos libró. Y ese es el poder que tiene el Evangelio. ¿Qué hace? Transforma nuestras vidas. Pero también está diciendo, mire, no se vuelva atrás. No se vuelva atrás. No vuelva a meterse bajo esa esclavitud, no vuelva a meterse bajo ese yugo, no vuelva otra vez a ser esclavo del pecado, porque el mundo lo va a perseguir por eso, y el mundo lo va a someter por eso, y puede ser que usted muera por eso. Por eso Pablo dirá, yo voy a cuidar ¿qué? Mi salvación con temor y temblor. Si nosotros somos débiles, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle ayuda a Dios. Dios, fortalece. Y Él lo va a hacer. Él enviará su Espíritu para que nosotros por el Espíritu podamos vencer las obras de la carne. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad, tu palabra es verdad. Señor, necesitamos que tú obres en nosotros. Necesitamos, Señor, que ese yugo sea quitado. Necesitamos, Señor, que esos ídolos sean sacados de afuera, Señor, para que sean destruidos, Padre Celestial.
Ayúdanos, Señor, que nosotros no guardemos nada del mundo, que nosotros no tengamos ese yugo desigual, Señor, sino que al contrario, nosotros andemos en libertad para servirte, para rendirte fiesta, para vivir la vida de fe, Señor. Padre, que si nosotros nos sometemos de nuevo a Satanás en esclavitud, en el pecado, Señor, Él nos va a destruir. Pero tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, libertad. Y donde está tu espíritu, allí hay libertad. Tu espíritu rompe ese yugo de esclavitud. Ahora mismo, obra con tu espíritu sobre los que están atribulados, sobre los que están encadenados, Señor, sobre los que están atados, Señor, sobre los que ha sido puesto velo, Señor. Quita ese yugo, Padre Celestial. Libera, Señor. Rompe ahora mismo, Padre Celestial. Dale la libertad, Señor. Ese es nuestro clamor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor, que tu unción rompa ese yugo, Señor. Que rompa esa esclavitud. Señor, nosotros no queremos vivir más para el mundo. Queremos vivir para ti, Señor. Ayúdanos a poner los ojos en ti. En el nombre de Jesús, obra ahora mismo el milagro eterno que siempre has obrado. Y líbranos, Señor. Líbranos de esta perversa generación, Señor. Obra con poder. En el nombre de Jesús. Amén.